Contacto con la región. En Performance, tu auto es Bridgestone. En Argentina, la Confederación General del Trabajo, CGT, o sea, la principal central obrera del país, convocó a un paro general para el 24 de enero en rechazo al decreto de necesidad y urgencia y también en rechazo por el paquete de proyectos de ley impulsado por el nuevo presidente Javier Milei. El secretario general de la CGT, Héctor Daer, advirtió que el decreto y los proyectos de ley que buscan desregular la economía argentina concentrarían en el presidente la suma del poder público. Daer explicó que la movilización será el 24 de enero. ¿Por qué? Bueno, porque ese día la Cámara de Diputados debatirá el paquete de proyectos de ley, que se ha conocido como Ley Ómnibus. Milei, que asumió la presidencia el 10 de diciembre, se propone dar un gran remesón a la economía argentina con la derogación o reforma de más de 300 leyes mediante un decreto que entra en vigor en las próximas horas y que incluye cambios en materia de relaciones laborales. Al anunciar el decreto de necesidad y urgencia la semana pasada, Milei dijo que el objetivo es comenzar el camino de reconstrucción del país, devolverle la libertad y la autonomía a los individuos y empezar a desarmar la enorme cantidad de regulaciones que han detenido, entorpecido e impedido el crecimiento económico. Esas fueron sus palabras textuales. Desde la CGT, Daer criticó esa decisión y negó además que haya una situación de necesidad o de urgencia que justifique un decreto como ese. Apunta contra los derechos individuales de los trabajadores y trabajadoras, apunta contra los derechos colectivos, apunta contra un sistema universal y solidario de salud. Como complemento, Milei presentó este miércoles al Congreso un paquete de modificaciones de leyes que abre la posibilidad de privatización de más de 40 empresas públicas y limita el derecho de reunión y manifestación, entre otros aspectos. ¿Cómo cierra esta semana en materia política, económica y social la República Argentina? Vamos a conversar con nuestro corresponsal, Fernando Gutiérrez. Fernando, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Romina, Emiliano, audiencia de En Perspectiva? Todos tratando de entender a ver en qué nos puede afectar la vida cotidiana este proyecto de ley, mirando un poco la letra chica en estos días. A ver, vayamos a eso, vayamos a las polémicas, ¿no? que se han generado con este proyecto de ley, esta denominada ley ómnibus. ¿Por dónde van las principales consideraciones que están haciendo los argentinos, sobre todo en ese ámbito, ¿no? El que decís en la vida cotidiana? Claro, porque es tan amplio temáticamente el proyecto de ley y abarca tantos rubros de actividad. Fíjense, desde los divorcios express hasta cambios en el registro automotor, pasando por varias medidas de tipo impositivo, que es prácticamente imposible que nadie se vea afectado de alguna forma. Hay algunos que deben estar agradecidos porque están con más trabajo que nunca, por ejemplo, los contadores especializados en temas tributarios, porque la ley prevé la implementación de una nueva moratoria y blanqueo impositivo, que ya es casi un clásico de cada nuevo gobierno que empieza su gestión en un contexto de crisis fiscal. Hay algunos que están con temor a perder ingresos, porque como se van a simplificar muchos trámites, como les decía, los abogados especializados en divorcios, por ejemplo, ahora pueden tener ahí algún problema de pérdida de ingresos, porque si hay acuerdo entre las partes, se lo va a considerar un simple trámite administrativo. Algo similar puede ocurrir con los escribanos, que pueden perder ingresos por trámites sucesorios indivisos. Hay también mucha polémica vinculada con cambios previstos en el Código Penal, que prevé más laxitud para varias situaciones en las que se considera que se aplica la legítima defensa, así que cambia la vida de los abogados penalistas. Hay rubros como registros automotores que cambian de régimen, con lo cual gente vinculada a esa actividad va a tener afectados sus ingresos. Y desde ya hay miles de empleados públicos que están preocupados porque el proyecto de ley prevé que ante la eliminación de secretarías o oficinas, organismos, los empleados que estaban prestando tareas, aun cuando fueran de la planta permanente,
podrían quedar en lo que se denomina situación de disponibilidad. Es una de las novedades de la ley. ¿Qué quiere decir disponibilidad? Bueno, que durante un año, pongámosle algo similar a lo que fue siempre el seguro de paro, un año van a seguir cobrando sus sueldos mientras intenta reubicarlos en otra tarea, que puede ser dentro o fuera del Estado, y vencido ese plazo dejarán de ser empleados públicos. En fin, la lista es larga, por lo que hay mucha gente estudiando, como le decía, la letra chica del proyecto de ley ómnibus. Fernando, y vayamos a la negociación política, ¿no?, que empezó a darse ya en el Congreso, y a esas primeras señales que se perciben de cómo va a desembocar, ¿no?, o en qué puede terminar efectivamente el proyecto como tal. Bueno, hay que recordar siempre que el gobierno tiene minoría en el Congreso, así que esta va a ser la primera gran prueba para ver cómo encara la negociación con las otras fuerzas, sobre todo con el peronismo que está en la oposición. Y la verdad es que nadie cree que el proyecto de ley pueda salir tal como fue presentado. Para empezar, ya muchos sectores se mostraron contrarios a delegarle las facultades extraordinarias al presidente, al menos no por un periodo de 4 años, es posible que ese periodo se acote a solo un año, y no para todas las áreas temáticas solicitadas. Por la extensión y la variedad temática, probablemente el proyecto se divida en varias secciones que se aprueben por separado. Los legisladores de más experiencia dijeron que, como se tendrá que convocar a no menos de 10 comisiones para analizar y debatir su dictamen, y después deba pasar al debate en el plenario de cada Cámara, todo el proyecto, así como fue enviado, podría demandar meses. Fíjense que solamente el capítulo de privatizaciones, que es de alta sensibilidad política, va a llevar un debate extenso. Se van a analizar caso por caso las más de 40 empresas que están en situación de ser privatizadas, y algunas de ellas, como el Banco Nación, que es el Banco Estatal de Fomento, digamos, el análogo del Banco República, muy difícilmente encuentre una mayoría legislativa a favor de la privatización. Otras cuentan con mayor consenso. Está claro que el gobierno tiene urgencia en que algunos de los puntos salgan antes que otros. Todo lo relacionado con cambios a nivel impositivo es urgente para un gobierno que hizo los números y cree que si no aplica suba ya mismo, se va a encaminar a otro año con un déficit fiscal de 3 puntos del PBI. En cambio, es mucho menos urgente el tratamiento, digamos, de temas de índole electoral, como el nuevo sistema que se propone, que recién se aplicaría en las legislativas de finales del 2025. Y a propósito de esa iniciativa electoral, la verdad es que generó mucha intriga. ¿Cuál es la motivación política de Milei con este tema? Porque se trata de una reforma que en principio beneficiaría al peronismo, porque es el típico sistema donde ya no se elige una lista de diputados por provincia, sino que es un único diputado por cada sección, distrito o municipio, que tiene similitudes con sistemas como el inglés, que son conocidos como el ganador se queda con todo, porque se privilegia la representación del partido mayoritario en desmedro de los partidos menores. Así que bueno, es bastante intrigante cuál sería la ventaja que está viendo Milei en un sistema que en principio parece favorecer al peronismo, porque además va a aumentar la cantidad de bancas asignadas a la provincia de Buenos Aires, que es donde el peronismo tiene su bastión electoral. ¿Qué más? ¿Otras repercusiones? Bueno, volviendo a la negociación por la ley ómnibus, sí. Lo que se comenta en el ámbito político es que esto se va a dividir en secciones. Los gobernadores provinciales tienen urgencia en recibir una ayuda del gobierno para equilibrar sus cuentas. Por eso Milei les prometió reinstaurar un impuesto a los salarios altos que se coparticipa automáticamente, y a cambio quiere que las provincias les garanticen los votos para otras medidas de aumento de impuesto, como por ejemplo las retenciones al comercio exterior. Y es curiosamente un punto en el que Milei está recibiendo más críticas de su propio espacio político que desde el peronismo, porque lo que ocurre es que en toda la campaña electoral Milei había asegurado que no solo no subiría impuestos, sino que tenía previsto derogar
algunos que le parecían especialmente aberrantes, como el que grava las exportaciones. Pero bueno, la necesidad fiscal termina imponiéndose con toda su crudeza, así que no solo se van a mantener las retenciones a la exportación en algunos rubros clásicos como la soja, sino que además se van a extender a exportaciones industriales y también va a haber impuestos a la importación, se va a aplicar una alícuota de 17,5%. Hay otros rubros que se prevé que van a aportar a la caja fiscal por medio punto del PBI, como ahí se cuenta el adelanto a bienes personales y una moratoria para lo que ya están endeudados, además del blanqueo. A diferencia de otros blanqueos anteriores, este es bastante generoso con los pequeños ahorristas que tienen dólares no declarados, porque establece que no va a haber multas para quienes entren por hasta $100,000. Y eso claramente apunta a captar los famosos dólares del colchón, que son muchos en Argentina. Se estima superan los 200.000 millones de dólares que los pequeños ahorristas tienen guardados fuera del sistema financiero. El blanqueo va a alcanzar también algunas cuentas bancarias o muebles en el exterior, perfectamente puede abarcar a casos de argentinos con dinero en Uruguay. En ese caso, la multa a pagar sería de 5%. ¿Qué expectativas hay concretamente con el blanqueo? Bueno, si uno toma en cuenta que va a haber esta mayor generosidad a los blanqueos anteriores, uno podría pensar que debería entrar más dinero que otras veces, pero la verdad es que va a ser difícil, eso es lo que en principio están viendo los contadores especializados en tema tributario, que se pueda igualar situaciones como por ejemplo la del antecedente inmediato del blanqueo que había implementado Mauricio Macri en 2016. En aquel momento se blanquearon, pasaron a formar parte de la base imponible unos 100.000 millones de dólares. Pero claro, era un contexto muy diferente, porque en aquel momento había una avidez por retornar capitales al país, abundaba el crédito a nivel global y estaba el aliciente adicional de que empezaban a regir nuevas normativas internacionales contra los paraísos fiscales. Y hay otro tema que generó dudas, y es que después de aquel blanqueo donde entró tanto dinero, se generaron filtraciones de información confidencial desde la propia Agencia Federal de Ingresos. Entonces, bueno, trascendieron datos personales de gente que había adherido a algo que en teoría iba a quedar en secreto, garantizado por la propia ley. Y es un antecedente que podría figurar un desincentivo para quienes ahora estén pensando que, ante la eventualidad de que en algún momento vuelva a cambiar de signo político el gobierno, esa información de blanqueo se termine volviendo en contra de quienes puedan ahora adherir. Fernando, hacemos una pausa y ya continuamos. Enseguida retomamos el intercambio con Fernando Gutiérrez, nuestro corresponsal en Buenos Aires, porque creo que conviene dedicar algún minuto al DNU, el decreto de necesidad y urgencia que hoy entra oficialmente en vigor. Seguimos en contacto con Fernando Gutiérrez, nuestro corresponsal en Buenos Aires. Seguimos pasando raya, cómo se completa esta semana en el nuevo gobierno de Javier Milei. Estamos a 29, ¿no? Y asumió el 10. 10, ¿cuántos días de gobierno entonces? 29 menos 10, 19. 19 jornadas. Y hoy con la novedad esta de que entra en vigor el DNU, el decreto de necesidad y urgencia. Fernando, te escuchamos. Sí, hoy rige oficialmente. Fíjense que desde que se anunció en la cadena presidencial de la semana pasada hasta el día de ayer, ya hubo 13 acciones legales presentadas para tratar de frenarlo, entre ellas una cautelar que interpuso la propia central sindical CGT, que es una de las más afectadas por el decreto. ¿Por qué? Claro, el DNU toca muchos temas de índole laboral, afecta en alguna medida derechos de huelga, pero sobre todo toca algunos puntos muy sensibles para la CGT porque
implica una pérdida de fuente de ingreso económico, dado que establece que ya no va a ser obligatorio el aporte que tienen que hacer los asalariados para el sindicato, su rubro gremial, y que además las famosas obras sociales, que son el equivalente de las mutualistas, que tienen gestión sindical en Argentina, ahora van a tener que competir contra las empresas privadas de medicina prepaga. Puede haber ahí otra pérdida de ingreso económico. La cuestión es que la cautelar fue rechazada por una cuestión de forma, dado que el DNU todavía no estaba vigente. Entonces, bueno, no se puede alegar que una persona está teniendo un daño por una normativa que todavía no rige. Y fíjense la casualidad, y es que hoy, el momento en que empieza a regir el DNU, coincide con el inicio de la feria judicial, lo cual llevó a analistas políticos a conjeturar si la elección de las fechas había sido calculada, ahí a propósito, para que cuando la justicia finalmente empiece a analizar los recursos legales, hayan pasado varias semanas con el decreto vigente y bueno, resulte más difícil, aunque sea desde el punto de vista de la opinión pública, dar marcha atrás, porque en algunos rubros se va a empezar a sentir de inmediato la vigencia del DNU, por ejemplo, en la derogación de la ley de alquileres. Hubo también otra picardía política del gobierno, y es que en la ley ómnibus, uno de los artículos de la ley consiste en la aprobación del DNU por parte del Congreso, que así quedaría con validación legal. Es otro tema que generó resistencia en filas de la oposición. Había pedido, sobre todo en eventuales aliados parlamentarios de Milei, había pedido que se presentara lo que se denomina una ley espejo, es decir, el mismo DNU, pero como proyecto de ley, para tener la posibilidad de que se analice punto por punto y algunos eventualmente sean reformados. Les recuerdo que, a diferencia de lo que ocurre con los proyectos de ley, el DNU no se puede modificar, o se lo aprueba íntegramente así como se lo envió, o se lo tiene que rechazar. Mientras tanto, como contaban ustedes en el comienzo, en la CGT ya se anunció el primer paro general de protesta contra las políticas de Milei. Va a ser el 24 de enero. Había cierta duda sobre si la CGT iba o no a convocar en plena temporada veraniega, cuando se puede ver un poco raleada la convocatoria, porque además se está previendo una marcha hacia el Congreso para manifestar contra las reformas propuestas con el gobierno. Es poco común, no hay registros de paros generales que se hayan convocado en pleno verano. Bueno, evidentemente esto es un síntoma, una señal de la urgencia que tiene para la CGT dar una señal de fuerza respecto del DNU y del proyecto de ley, y es también una señal de cómo la cúpula sindical está sufriendo la presión interna, ¿no? Las bases un poco más radicalizadas o los sectores que están más proclives a mostrar una actitud combativa en las calles, están presionando a la cúpula, que hasta ahora había sido bastante moderada. Fíjense que hasta había solicitado un permiso legal cuando hizo la última marcha a los tribunales y ahora esta marcha al Congreso, para no tener ahí una eventualidad de sufrir choques con la policía o de recibir algún reproche por estar violentando el nuevo protocolo de protestas. Lo último, a propósito de eso, ¿qué está pasando con el protocolo de protestas como tal? ¿Se ve alguna disuasión, quiero decir, en el nivel de participación, por ejemplo, y en lo que implica el corte efectivo? Eso lo vamos a ver seguramente cuando empiecen a darse las convocatorias más masivas, porque la verdad es que las que hubo hasta este momento, bueno, fueron un poco extrañas. En algunas casi podríamos decir que había más policías que manifestantes, ¿no? La ministra Patricia Bullrich quiso dar una demostración política de que no vio ocurrir lo de otras situaciones anteriores donde se había anunciado
la aplicación de un protocolo que iba a impedir los cortes de calle, y bueno, y rápidamente quedó, la realidad lo desbordó y quedó como fuera de aplicación. Esta vez, quizá exagerando un poco el operativo policial, y sobre todo con la amenaza de que quien corte una calle no va a recibir el cobro en el caso de que se trate de beneficiarios de los planes de asistencia social. Se ha logrado dos objetivos del gobierno. Uno es el de disminuir la asistencia, justamente por el temor a estas situaciones de pérdida de los planes. Se complementa además con la habilitación de esa famosa línea telefónica para denunciar extorsiones en el caso de gente a la que la organización social le exija la asistencia a la marcha como condición para recibir el cobro de la asistencia. Así que está presente esa situación de disminución de la asistencia a las marchas, por disminución de la convocatoria. Y después, bueno, esta situación un poco, podríamos decir, sobreactuada de la presencia masiva policial, que ha generado algún incidente menor, pero podríamos decir que hasta ahora, en líneas generales, se ha cumplido bastante dentro de lo estipulado por el gobierno, la situación de que no haya alteración del tránsito en el centro porteño. Como les decía, hemos visto hasta ahora convocatorias que básicamente remiten a las organizaciones piqueteras, donde la mayor parte de la gente son beneficiarios de planes sociales y que han sido relativamente menores. Vamos a ver ahora cuando se trate de marchas convocadas por la CGT, donde ahí ya estamos hablando de algo distinto, más de presencia de tónica sindical, no tanto de beneficiarios de planes sociales, y bueno, con una capacidad de movilización que pueda hacer que se trate de presencia masiva. Ahí vamos a ver si con miles de personas en la calle y con la situación inevitable de cortes de avenidas, qué tan lejos está dispuesto a llegar el gobierno. Fernando Gutiérrez, gracias por otra puesta a punto acá en perspectiva de la realidad en la República Argentina en esta nueva era Milei. ¿Cómo es tu régimen de licencias? ¿Vas a seguir de largo ahora en enero? Seguimos de largo, sí. Cortamos con la tradición de ir los fines de año para allá, para Montevideo, pero bueno, forma parte también de la alteración de la vida cotidiana aquí en Argentina, ¿no? Es un momento complicado para los periodistas porque estamos un poco sobrepasados de trabajo por la intensidad de la agenda. No es como aquellos años en que llegaba enero y aflojaba la temática. Y además porque, bueno, está todo el mundo un poco alterado por la misma situación. Seguiremos en contacto entonces, continuaremos llamándote, continuaremos teniendo tus informes, ya nomás la semana que viene, si te parece. ¿Cómo no? Buen año para todos, buen arranque de año para todos. Gracias. Un abrazo, Fernando. Gracias, Fernando. Los mejores deseos para el 2024.